Para comenzar con un experimento mental, imagina que eres un homínido en las llanuras de África hace 3,5 millones de años. Eres un pequeño Australopithecus afarensis con un cerebro pequeño. Lucy, escuchas un susurro en la hierba. ¿Es un depredador peligroso o solo el viento? Si confundes el susurro en la hierba con un depredador peligroso, cuando en realidad es solo el viento, has cometido un error de tipo 1 en la cognición, un falso positivo. Pensaste que el viento estaba conectado a algo y no lo estaba. Estaba conectado con B y no lo estaba. Eso es un falso positivo, pero es relativamente inofensivo. Pero si piensas que el susurro en la hierba es solo el viento y resulta que es un depredador peligroso, eres el almuerzo. ¡Felicidades! Acabas de ganar un premio Darwin por salir del pool genético antes de poder reproducirte. Y somos los descendientes de aquellos que tienen más probabilidades de cometer errores de tipo 1, falsos positivos, versus errores de tipo 2, falsos negativos. Es decir, ¿por qué no puedes simplemente quedarte en el pasto y recoger suficientes datos para obtener la respuesta correcta? Los depredadores no esperan a que las presas reúnan más información. Por eso acechan y se acercan sigilosamente a sus presas para evitar que obtengan suficientes datos. Evolucionamos la tendencia a tomar decisiones rápidas y a cometer un tipo de error más probable que otro. Ese falso positivo es la superstición. Eso es pensamiento mágico. Asumiendo que A está conectado a B es verdadero patrón y no lo es si estás equivocado. Esa es la base para encontrar patrones falsos como los de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el viento y un depredador peligroso? El viento es una fuerza inanimada. Un depredador peligroso es un agente intencional y su intención es comerme y eso no puede ser bueno. Entonces, lo que también hacemos además de encontrar estos patrones significativos es infundirles agencia. Es decir, está vivo, es real, tiene intención y su intención no es buena, así que mejor asumo que es real. Y esta es la base del animismo y el espiritismo y el politeísmo y el monoteísmo y la creencia en ángeles y extraterrestres y demonios y espíritus y poltergeists y dioses. Los dioses son agentes invisibles que dirigen y controlan el mundo, creando patrones que usamos para explicar las cosas. Todas las culturas en todo el mundo han creado creencias en dioses con estos intencionales, que son agentes intencionales. La civilización comenzó poniendo: hay un propósito inteligente detrás de los dioses asociados con el sol, la luna, los planetas, el viento, la tierra y los océanos. Se estima que a lo largo de la historia humana han existido más de 1000 dioses diferentes. Marte, dios de la guerra, Poseidón, Thor y los demás dioses. Y lo realmente importante es que todos ustedes ahora son ateos respecto a esos dioses. La única diferencia es que puede que no estemos de acuerdo en uno. Pero 999, todos estamos de acuerdo. Han sido descartados. Y la razón por la que han sido descartados es que han sido enterrados por el aumento de nuestro entendimiento físico. La ciencia funciona. Y el hecho de que la ciencia funciona ha enterrado a los dioses del viento y del sol y de la luna. Hoy en día, cuando no llueve, los agricultores ya no rezan por lluvia, sino que consultan a un meteorólogo. Y eso es algo bueno. En el proceso, la condición humana ha mejorado inmensamente y continuará mejorando a medida que la ciencia continúa enterrando al único Dios restante. El punto es que nuestra comprensión actual de la naturaleza ha cambiado. Hemos aprendido cosas. Ha cambiado y se ha desarrollado, desde que las afirmaciones fueron hechas por campesinos de la Edad de Hierro, que ni siquiera sabían que la Tierra orbitaba el Sol. Y por lo tanto, es natural que la ciencia sea inconsistente con esas afirmaciones basadas en la ignorancia. Y no deberíamos reverenciar esas afirmaciones antiguas como sagradas, son ignorantes. Y la otra cosa que es importante en este Dios extra es que no hay nada especial en Jesús que sea diferente a los otros dioses o a cualquier otro héroe ficticio. Para el caso, primero que nada, no hay evidencia empírica de que Él era divino. Ninguna, ni una sola. En ese sentido, comparte con cada otro dios que se ha propuesto. Los mitos asociados con Jesús están asociados con todos los demás mitos. Y la Biblia, el mito del diluvio, la epopeya de Gilgamesh, que fue escrita mucho antes de la Biblia, exactamente igual.
El héroe de la Biblia fue pedido para crear un arca y poner todas las especies 2x2 en 7 niveles. El nacimiento virginal de Jesús no es nada especial. Hay varios personajes históricos que se supone nacieron de vírgenes. La historia compara a Dionisio, el dios griego del vino, con Jesús. Ambos nacieron de una madre virgen y comparten similitudes en sus mitos. Fueron engendrados por el Rey del Cielo. Resucitaron de entre los muertos. Transformaron el agua en vino. Hablaron sobre comer y beber la carne y la sangre del Creador. Fueron vistos como un liberador de la humanidad. Esta historia se ha contado repetidamente, siendo esta una de las representaciones más recientes. Nada especial. Y la resurrección no es nada especial. El mito de la resurrección ha existido desde Osiris. Osiris fue uno de los dioses más importantes del antiguo Egipto. Y solía ser que solo los reyes en Egipto serían resucitados cuando Osiris resucitaba. Finalmente, en el nuevo reino, todos podrían resucitar con Osiris. Iba a decir con Jesús, pero no importa. Si siguen los rituales religiosos adecuados, lo mismo de siempre. Ahora el punto es que el hecho de que estas creencias de hecho están siendo destruidas está relacionado con el hecho de que la creencia depende no solo del tiempo, no solo de la historia, y el hecho es, francamente, que en el mundo occidental al menos, el número de personas que tienen afiliaciones religiosas está disminuyendo monótonamente. Pero depende de dónde vivas. Si naciste en Estados Unidos y eres religioso, crees en la Biblia y en Jesús. Si naces en India y eres religioso, podrías creer en Brahman, manifestado a través de Ganesha. En el mundo islámico se cree que el Corán es la palabra perfecta de Dios y que Mahoma es el último profeta. Es interesante que tus creencias dependan de tu origen, pero lo genial es que vivimos en un mundo donde la información se está volviendo más libremente disponible. Debido al acceso global a la información, vemos que la religión está disminuyendo, porque las personas están aprendiendo que los mitos y mentiras que se les han enseñado cuando aprenden sobre el resto del mundo, que otras personas creen en otros mitos y mentiras que son inconsistentes con sus mitos y mentiras. Por eso estamos observando que la religión está decayendo cada vez más. Quedan muchas incógnitas sobre el universo. Desconocemos mucho más de lo que conocemos. Esa es la maravilla de la ciencia, por eso soy científico. Pero es intelectualmente perezoso simplemente dejar de hacer preguntas y dejar de buscar explicaciones físicas y simplemente decir que Dios lo hizo. Eso es pereza. Tenemos evidencia, razón, lógica, racionalidad y métodos empíricos de nuestro lado, mientras nuestros oponentes tienen esperanzas y miedos vagos. Y, están argumentando a favor de una emoción que se aferra a su existencia por meros hilos de espagueti emocional e ideológico. Muy parecido a este tipo proporcionado por el monstruo volador del espagueti, uno de los muchos dioses igualmente irracionales, para los cuales la ciencia no proporciona ningún apoyo. Pero primero, quiero comenzar aclarando la naturaleza de la moción, porque la moción no es que la ciencia desaprueba a Dios, es que la ciencia refuta a Dios. Esto es crucial, ya que no se puede refutar una idea fundamentalmente vaga e imposible de falsear. No podría. No hay forma de desaprobar la noción de que Dios no nos creó a todos hace 15 segundos, con los recuerdos de los comentarios divertidos que escuchamos antes de eso. No hay forma de que podamos desaprobar eso, ¿de acuerdo? Y es realmente importante reconocer que esas nociones infalsificables son infalsificables, como digo. Pero podemos preguntar, ¿es racional esperar que eso sea probable? Y esta noche quiero enfatizar que 500 años de ciencia han demostrado que Dios, esa noción vaga, no es probable. Es irracional creer en Dios. Ahora, refutar a Dios significa refutar varias afirmaciones que se basan todas en la fe, no en la evidencia. 1. Que Dios es necesario. 2. Que hay evidencia de Dios. Y 3. Que esa creencia es racional. Y el punto es que el progreso de la ciencia ha demostrado una y otra vez que todas las respuestas a esas 3 preguntas son no, 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 no. Ahora, mi propio campo científico es la cosmología, que es el estudio del origen y la evolución del universo en su conjunto. Y es donde la ciencia y la religión se enfrentan entre sí. Y los mitos de la creación han abundado a lo largo de la historia humana, y la ciencia confronta esos mitos de la creación. Estoy bastante seguro de que nuestros oponentes van a argumentar primero que un aspecto de la ciencia que apoya quizás la creencia en Dios
es esta noción de que el universo aparentemente está afinado para la vida. Escucho eso mucho, y porque estaba afinado para que la vida pudiera existir. Eso es un malentendido notable y de hecho cósmico. Es el mismo malentendido que hizo creer en la creación especial de la vida en la Tierra antes de Darwin. Parecía que todo estaba diseñado para el ambiente en el que vivía. Pero lo que Darwin nos mostró fue que una proposición simple, a saber, que hay variación genética entre una población combinada con la selección natural, significaba que no necesitabas travesuras sobrenaturales, que de hecho toda la diversidad de la vida en la Tierra podría surgir de una sola forma de vida por ley natural. Y él no sabía lo que mostró, fue que era plausible basado en la evidencia. Él no sabía acerca del ácido desoxirribonucleico, no sabía acerca de los detalles de la replicación genética, pero demostró que era plausible. Y como diré, eso es donde estamos ahora en cuanto a la comprensión del universo se refiere. En cuanto al ateísmo, el ateísmo no es una cosa, es simplemente la falta de creencia en Dios. Eso es todo, punto final. También soy un abigfutista, soy un aufoísta. No es un sistema de creencias, no hay un conjunto de principios. Esto es lo que los ateos creen. Es simplemente lo que no creemos. Simplemente no creemos en Dios, punto final. Eso es todo. Ahora hablemos de algo más. Si no crees en Dios, pero crees en, digamos, los derechos civiles, las libertades civiles, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de los homosexuales, los derechos de los animales, crees que las personas deben ser tratadas igualmente bajo la ley, y así sucesivamente, probablemente eres un humanista, o un humanista secular, o un humanista ilustrado, pero es irrelevante. Puedes ser cristiano y creer todas esas cosas, puedes ser ateo y creer todas esas cosas, no importa. Esto es un non sequitur total. Esto no es un argumento para nada porque no existe una cosmovisión atea. Creo que es muy poco probable que exista un Dios. Es imposible demostrar la inexistencia de algo o probar un negativo, pero solo realiza un experimento mental por un momento. Durante los últimos, digamos, unos 10,000 años, los humanos han creado unas 10,000 religiones diferentes y unos 1,000 dioses diferentes. ¿Cuál es la probabilidad de que Yahvé es el único Dios verdadero y que Amón, Ra, Afrodita, Apolo, Baal, Brahma, Ganesha, Isis, Mitra, Osiris, Shiva, Thor, Vishnu, Wotan, Zeus y los otros 986 dioses son todos dioses falsos? Al igual que yo, todos ustedes son ateos. Algunos de nosotros simplemente vamos un Dios más allá. ¿La ciencia ha enterrado a Dios sugiere que hay un Dios? Hay muchos dioses y la ciencia los ha enterrado a todos. Siempre que doy una conferencia, muestro imágenes del telescopio espacial Hubble, una imagen de un cúmulo de galaxias. Quiero decir, la poesía. De ello, el poeta donde ambos hablamos sobre la poesía de la ciencia, pero la inspiración espiritual que obtienes al mirar una imagen de un cúmulo de galaxias ubicado a 5,000 millones de años luz de nosotros, donde cada punto en esa imagen es una galaxia, la luz de esas estrellas. Dejó esas estrellas antes de que se formaran nuestro Sol y la Tierra, lo que significa que ahora muchas de las estrellas en esa imagen ya no existen. Y si hubiera civilizaciones alrededor de esas estrellas, cada una de esas galaxias contiene 100,000 millones de estrellas, cualquier civilización. La existencia alrededor de esas estrellas ya no es posible. Simplemente abre tu mente a la maravilla. Y por lo tanto, realmente siento muy fuertemente que, aunque la ciencia per se puede que no proporcione el consuelo directo, puede y debería proporcionar no solo una maravilla espiritual, sino que debería proporcionar un consuelo. Mira, cuando hablamos de esto, anoche les contamos cuentos de hadas a nuestros hijos para consolarlos. Les contamos para hacer su vida divertida. Hablamos de Santa Claus. Primero les contamos sobre el conejo de Pascua, pero luego decidimos que es mejor que sepan cómo funciona realmente el mundo. Y puede ser un poco menos consolador, pero de hecho, saber que tienen el control de sus vidas en realidad es empoderador. Si eres un buen padre, querrás enseñar a tus hijos cómo empoderarse. Sin embargo, en la religión, a menudo hablan del rebaño y los niños. Te trata efectivamente como a un niño. Dice que es mejor para ti creer en una fábula que en la realidad. Y a menudo, cuando termina una conferencia sobre cosmología,
señalo que las dos cosas que la cosmología moderna nos ha enseñado es que primero, eres mucho más insignificante de lo que jamás pensaste, y dos, que el futuro es miserable. Pero eso debería hacerte sentir bien. No mal, porque mejora exactamente de lo que estabas hablando. Somos tan afortunados de estar vivos hoy y dotados de una conciencia donde nosotros, por cualquier razón fortuita, en una estrella aleatoria, en una galaxia aleatoria en medio de la nada, somos capaces de evolucionar una conciencia, vivir en un planeta relativamente quiescente. Y por eso realmente creo que la ciencia puede proporcionar un verdadero consuelo al decir, mira, una vez que aceptas la realidad, es liberador. Primero que nada, lo que has demostrado es que cuando impones la religión a los niños, lo cual es abuso infantil, antes de que incluso tengan un... Como hombre que ha dedicado gran parte de su vida al estudio de las profundas cuestiones teológicas, reconoces la complejidad de estas preguntas. No son algo, ¿sabes? No hablas sobre el libertarianismo o los ideales conservadores a un niño de 3 años, pero les impones esto cuando tienen 3 años. Es muy difícil abandonar esas cosas. Es muy difícil para cualquiera de nosotros que fuimos criados en una casa religiosa abandonar completamente esas nociones. Porque cuando eres un niño, no tienes las habilidades cognitivas y de hecho, estas cosas se vuelven dogma. Pero la otra cosa que sugieres, que de alguna manera, este mito que es propagado por ambos, es que de alguna manera hay esta conexión entre religión y ciencia. No la hay. Hay grupos que estudian religión y ciencia, y hablan con otros grupos que estudian religión y ciencia. En mis 30 años como científico, nunca he estado en una reunión, seminario o clase científica donde se haya mencionado la palabra Dios. Simplemente es irrelevante. Según Steven Weinberg, la mayoría de los científicos ni siquiera consideran a Dios lo suficiente para saber si son ateos. ¿Está bien? Es un estereotipo sugerir que las personas de fe no son buenas. Por supuesto que eso es ridículo. Igual que es un estereotipo decir que las personas sin fe no son buenas, lo cual en ciertas partes del mundo es una sentencia de muerte debido a la religión. Porque está mal causar dolor a otros miembros de tu especies. Los animales hacen eso todo el tiempo. El punto es que todas estas cosas se basan en la racionalidad. Las leyes de este país no se basan en principios cristianos, se basan en argumentos racionales sobre lo que causa el mayor beneficio para el mayor número de personas. No tiene nada de cristiano, ni de judío, ni de islámico. Se basa en la racionalidad. Esto es cierto. La ciencia a menudo no brinda significado, asombro o maravilla a las personas. La ciencia es presentada de manera ineficiente por profesores incómodos con ella, como algo que debes memorizar o hacer para obtener un mejor trabajo. Y hacemos un mal trabajo explicando esto. O algo así, la ciencia no se presenta como algo que proporciona no solo ideas asombrosas, sino también una historia maravillosa, una historia que de hecho para muchos científicos compite con la Biblia de una manera muy efectiva, para ser franco al respecto. Y el problema es, y he ido a muchas universidades fundamentalistas en este país, y creo que he tenido más impacto allí cuando hago la simple declaración de que no tienes que dejar de creer en Dios para creer en la evolución. Y la razón de mi impacto allí es porque tengo estudiantes que se me acercan y me han dicho que toda su vida, cada domingo, han escuchado lo contrario. Entonces, el problema que tiene la ciencia es, primero, que no estamos haciendo un buen trabajo presentando el asombro y la maravilla de la ciencia. Pero en segundo lugar, está siendo atacada semana tras semana por personas que le temen. Y ante tal ataque, los datos tienen un muy... Cuando le dices a la gente, si aceptas esta teoría, no vas a creer en Dios, la gente cerrará su mente. Y especialmente los jóvenes cerrarán su mente. Y no es sorprendente, por lo tanto, que la mayoría de las personas en este país no crean en la evolución porque se les ha dicho una mentira. Y por cierto, así es como yo lo tenía. Esa es la razón por la que tenía esto. No, lo siento. Por eso tenía esta imagen aquí. Deberías visitar el sitio web de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Esto no es una pintura, es una foto. Esta es una fotografía de Saturno tomada por Cassini. Es un eclipse total del Sol, una escena desde Saturno. Pero lo más asombroso, y este proyector no tiene la resolución para verlo, si miras esta imagen. En esa imagen,
justo ahí verás un pequeño punto, un punto azul pálido, que por supuesto es la Tierra. Y me parece que esa es la maravilla de la que deberíamos estar hablando a nuestros hijos, mostrándoles imágenes para entender nuestro lugar en el cosmos. La Tierra, el centro donde se libran todas nuestras vitales pruebas y tribulaciones, batallas políticas y morales. Es ese pequeño punto, ese frágil punto en un oscuro vacío. Esas son el tipo de historias que deberíamos contar para inspirar a nuestros hijos. Creo que estoy de acuerdo contigo en que no estamos haciendo un buen trabajo. La ciencia cambia lo que entendemos por palabras y cambia ese significado porque aprendemos sobre el universo. Realmente hacemos progresos en ciencia a diferencia de la teología, y eso es porque podemos estar equivocados y podemos aprender y aprendemos del universo. Así que, si hacemos la pregunta, y creo que quizás lo más ofensivo que dije, fue inicialmente al principio, es que algo y nada no son cantidades teológicas o filosóficas. La mayoría de las personas reconocen que algo es una cantidad física, pero se niegan a aceptar que la nada también podría serlo, como si fuera la ausencia de algo. Y entonces lo que es notable y sorprendente en cierto sentido cómo ha habido una reacción a esto, es en este libro en particular. Lo que intenté hacer no fue atacar las nociones teológicas, sino celebrar nuestra cambiante imagen de la realidad. Los asombrosos descubrimientos que se han hecho en los últimos 50 años. Algunos por personas aquí, por mi amigo Brian Schmidt aquí, quien ganó el premio Nobel por su descubrimiento, que han cambiado completamente nuestra imagen del universo, y lo han hecho plausible, la cosa más notable e inesperada que puedes imaginar, que podrías empezar con absolutamente nada. Eso significa, a diferencia de lo que dijo el cardenal, y a diferencia de lo que argumentan algunas personas, no partículas, pero ni siquiera espacio vacío. Ningún espacio en absoluto. Y tal vez incluso no hay leyes que rigen ese espacio. Y podemos entender plausiblemente cómo podrías llegar sin ningún milagro, sin ninguna necesidad de un creador, sin ninguna creación sobrenatural. Podrías producir todo lo que vemos. Y encuentro que el hecho de que sea plausible, notable en el mismo sentido que creo que las personas lo encontré plausible cuando aprendí por primera vez sobre la evolución. El asombroso hecho de que la diversidad de vida en la Tierra, que parece tan diseñada y compleja, podría surgir de un comienzo tan simple. Los seres humanos fueron claramente programados por la evolución para imputar intencionalidad al mundo que los rodea. Los eventos cotidianos se impregnaban de significado y propósito para dar sentido a un mundo peligroso, difícil e indiferente. En todas las sociedades, teníamos rituales relacionados con el sol, la luna, los planetas, el viento, la tierra y los océanos. El creciente entendimiento físico nos ha llevado a prescindir gradualmente de los múltiples dioses. Ya no tenemos a Marte, dios de la guerra, Poseidón, dios griego del mar, ni a Thor, dios de las tormentas. Como ha dicho Michael, todos aquí, o tal vez todos, ahora son ateos con respecto a esos dioses. Y hay una razón para eso. La ciencia nos ha enseñado que en vez de caprichos, existe un orden en la naturaleza. Ese orden no parece involucrar a una divinidad. No es necesaria. Las leyes de la naturaleza, describibles por las matemáticas, hacen predicciones que nos permiten no solo predecir el futuro, sino controlarlo sin la necesidad de ningún truco sobrenatural. Y de hecho, me asombra que hacer la pregunta, ¿es Dios necesario?, de alguna manera sea algo malo. Dejar de hacer preguntas será algo malo. La ciencia también nos ha enseñado que queremos creer, en las palabras de Fox Mulder. Debemos ser escépticos con esos deseos. Como dijo el físico Richard Feynman, las personas más fáciles de engañar somos nosotros mismos. Como científicos, tenemos que entrenarnos para ser escépticos de querer creer. Y deberíamos intentar superar nuestra tendencia natural a asumir una significación especial para los eventos. Y los seres humanos también están inevitablemente programados para preguntar por qué, como hemos escuchado. Pero la pregunta del por qué está mal planteada. Porque presume propósito. Presume la respuesta a la pregunta antes de hacer la pregunta. Y si no hay propósito, necesita haber un propósito. Y la ciencia nos dice que no hay evidencia de propósito. Entonces, la pregunta del por qué está mal planteada. Nuestros oponentes quieren detener el reloj evitando la evidencia de la realidad y por lo tanto la ciencia, al decirnos que no hay necesidad de propósito, ha refutado la necesidad de Dios, y por eso deberías apoyar nuestra posición. Lo principal de lo que queremos hablar es qué deberíamos hacer.
¿Cuál es el curso de acción moral que debemos tomar? Y si eso va a ser una discusión razonable, tenemos que quitar algunas cartas de la mesa. ¿Cómo cuál? ¿La carta de la fe? Tenemos que quitar la carta de la fe de la mesa. ¿Qué quieres decir con quitar La carta de la fe de la mesa. Si uno es un hombre de fe, no puede quitar el gen. Bueno, tú... Sabes, Lucille dice que estás equivocado. ¿Sabes quién es Lucille? Es una amiga mía. Ella siempre tiene la razón. No puedo jugar esa carta en una discusión. Es grosero decir que Lucille dice que estás equivocado. Cuando preguntas quién es Lucille, respondo que es una amiga mía que siempre tiene la razón. Pero así terminamos la discusión. Pero hoy nos enfrentamos a quienes afirman conocer la mente divina. Creo que la escritura y la forma en que deberíamos tratarlos, es decir, que eso es muy interesante, porque ahora tienes un verdadero problema, ya que el resto de nosotros no conoce la mente de Dios. No podemos compartir tu línea directa. Tendrás que hacer lo mejor que puedas en una discusión secular sobre lo correcto a hacer. ¿Estás a la altura de la tarea de explicar al resto de nosotros que no tenemos tu línea directa a Dios porque tienes razón? No solo digas que Dios te lo dijo, lo sabemos y aceptamos. Supongamos que estoy aquí, soy musulmán y yo digo, a ti mira, libro 5, versículo 44 condena la apostasía y dice que el hereje debe ser condenado a muerte. Este es mi texto sagrado y así lo creo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, el hecho de que lo diga en tu texto sagrado es un hecho histórico interesante, pero no resuelve si es correcto. Simplemente no lo hace. Pero para mí, como musulmán, es verdad. Bueno, es posible, por supuesto, que muchas personas simplemente estén moralmente incapacitadas para participar en la deliberación moral. ¿Cómo es eso? Tienes que hacerlo. Tendrías que someter eso a una prueba científica de... Observación y verificación. Si no pueden mantener una discusión política razonable y respetuosa sobre estos temas, sin simplemente jugar la carta de la fe, entonces supongo que tienen que admitir que no pueden defender lo que están diciendo. Mencionaste que sabes que matar está mal debido a la Biblia. Si crees eso, los humanos somos muy tontos para descubrirlo solos. Necesitamos código que lo indique. Dijiste que crees que la mayoría de los humanos estarían de acuerdo en que está mal torturar a bebés inocentes por placer, aunque tu propia Biblia dice que deberías hacer eso, Salmo 137:9. La Biblia de la que citaste dice, bienaventurados los que toman y estrellan a los pequeños contra las piedras. Esa palabra bienaventurados significa felices. No dice que tal vez durante la guerra pueda haber algún daño colateral lamentable, ya sabes, pero la Biblia dice muy claramente que, dado que los babilonios eran antidios, deberías estar feliz de tomar a sus bebés y estrellarlos contra las piedras. Así que, según tu propio código moral, deberías disfrutar torturando a bebés inocentes por placer. Nosotros, los ateos y agnósticos, creo que la mayoría de los cristianos están de acuerdo en que la medida de la moralidad no es algún código trascendente externo. La medida de la moralidad está en el mundo real y eso es el daño. Lo que causa daño innecesario es lo que diríamos por definición que está mal. Lo que contribuye a disminuir o minimizar el daño en el mundo es lo que diríamos por definición que es bueno. No hay un gran mal cósmico con una E mayúscula como si fuera una cosa allá afuera. No hay una gran G mayúscula para el bien como si hubiera algún bien cósmico que estamos intentando. Es relativo a nuestra especie y relativo a nuestras necesidades y las cosas que evolucionamos para preferir. Por ejemplo, agua. Yo dándole un vaso de agua a Matt sería considerado una buena acción porque el agua es buena para su existencia. Si le diera una botella de arsénico relativo a nuestra especie y relativo a nuestro planeta, eso no sería una buena cosa que hacer, pero no es una cosa cósmica, es relativa. Nosotros, los ateos, agnósticos, humanos seculares, tenemos una muy buena base natural para justificar objetivamente nuestras decisiones morales. No es que todos pensemos que los principios morales son absolutos allá afuera. Se trata del mundo y el daño real. Tenemos una respuesta, Matt. ¿Existe una buena explicación secular natural para la existencia de lo que llamamos valores morales dentro del universo natural?
Tenemos que creer que existe alguna chispa trascendental que es contraria a la explicación evolutiva para explicar por qué tenemos moralidad y por qué nos comportamos como lo hacemos y por qué ocasionalmente personas heroicas se lanzan a salvar a extraños pesados que se están ahogando, aunque también muy a menudo no lo hacen. No creo que necesitemos tal explicación. Creo que podemos explicar la existencia de la compasión, la preocupación por los demás, en la forma en que hemos evolucionado como mamíferos, como seres que han tenido que cuidar de sus propios hijos, como seres que han vivido en pequeñas comunidades, donde a menudo estamos relacionados con otros miembros de la comunidad y queremos salvarlos y apoyarlos. Y eso también ayuda a la supervivencia de nuestros genes y, por supuesto, como seres sociales que viven en comunidades que se reciprocan, como de hecho lo hacen nuestros cercanos parientes primates. También no somos únicos en esto y formamos lazos recíprocos. Y hay mucha investigación que sugiere que la mejor estrategia en estas condiciones es menos inicialmente para ayudar a los extraños y solo si resulta que no van a ayudarte, entonces dejas de ayudarlos o incluso les devuelves por las malas acciones que te hacen. La simple ética conocida como ojo por ojo funciona bastante bien en la teoría de juegos que modela la evolución. Por lo tanto, es posible explicar por qué realizamos algunos de los rescates que hacemos de esas maneras. Algunas personas pueden tener esto en mayor grado que otras, lo que las hace más propensas a realizar rescates. La ciencia no solo nos habla sobre el mundo, hace que el mundo sea un lugar mejor. La visión científica del mundo guía a la mayoría de ustedes en esta sala hoy, incluyendo a las personas de fe, cuyos valores espirituales son en gran medida los que nos da la ciencia. Tu visión del mundo es vastamente diferente a la que habría sido hace 4 siglos. Al despojar a la autoridad eclesiástica de su credibilidad en asuntos factuales, lo cual ciertamente hemos hecho, ponemos en duda sus afirmaciones de certeza en asuntos de moralidad, lo cual es genial, porque ahora pensamos que las mujeres son iguales a los hombres, que no odiamos a los gays, todos los mitos estúpidos que son permeados por varias religiones. Además, los hechos de la ciencia nos obligan a asumir la responsabilidad por el bienestar de nosotros, nuestra especie y nuestro planeta. Eso es lo que debemos hacer en el siglo XXI. ¿Hay un camino para la humanidad? ¿Debería ser un retorno a Dios o la culminación de la secularización? Claramente, si miramos los desafíos del siglo XXI, lo que necesitamos son enfoques racionales para el calentamiento global, para la necesidad de que las civilizaciones trabajen juntas para satisfacer nuestras necesidades juntas, en lugar de tener la división y el odio, que obviamente es un hecho empírico. Resultado de La religión si miras la historia humana. nacemos con el pecado original. Dios podría simplemente perdonar el pecado que nunca cometimos, pero en cambio sacrificó a su Hijo Jesús, quien en realidad es Él mismo en la carne, porque los cristianos son monoteístas. Entonces, la única forma de evitar el castigo eterno por los pecados que nunca cometimos de este Dios todo amoroso es aceptar a su Hijo, que en realidad es Él mismo, como nuestro Salvador. Entonces, Dios se sacrificó a sí mismo para salvarnos de Él mismo. Esto es completamente loco. ¿Qué deidad no es capaz de decir, bueno, señor Hitchens, noto que incluso bajo la pena del infierno y la condenación no aceptarás adorarme? Te han dicho cuáles son las probabilidades, te han dicho cuáles son las apuestas. Te impresionaron de alguna manera, pero consideras que la evidencia es insuficiente y el razonamiento es peor aún. Y no diría el tipo de deidad que podrías esperar que Dinesh D'Souza o el señor Taunton respeten. Bueno, hago algunas concesiones allí para un poco de valentía intelectual, quizás. Quizás un poco de integridad moral. No, apostaste mal. Vas a ser torturado no solo por mucho tiempo, sino para siempre. Es por esto que creo que puedo concluir diciendo que la religión, tal como te la ofrecen sus defensores, es inmoral e irracional y que la tiranía bajo la cual propone que vivas, afortunadamente no tiene evidencia que respalde la idea de su existencia y que por este descubrimiento, y solo por este, nos damos cuenta de la verdad y esa verdad nos puede liberar. Lo que finalmente me desconcierta es la forma en que
nuestra sociedad, toda nuestra sociedad, ha aceptado débilmente la idea de que la fe de alguna manera debería ser tratada con un respeto exagerado. Como dije antes, incluso los individuos seculares han llegado a aceptar la idea de que la fe de alguna manera debería ser inmune a la crítica simplemente porque es fe. Donde con gusto criticarías las opiniones políticas de alguien, o su gusto artístico, o su equipo de fútbol, o sus opiniones sobre la caza, o la posesión de armas o algo así, cuando se trata de fe, se espera que todos nos echemos atrás. Y decir, no podemos criticar la fe, no se hace, no es de buenos modales criticar la fe. Bueno, creo que es hora de que comencemos a criticar la fe. La verdad es que sin esta convención de buenos modales que impregna nuestra sociedad, la fe no podría resistir la crítica porque no tiene recursos con los que resistir. ¿Cómo puedes defender una posición cuando por definición no hay argumentos a su favor? Así que mi sugerencia es que deberíamos de aquí en adelante abandonar nuestra convención social de respeto automático por la fe religiosa. La ciencia y la espiritualidad son complementarias, no conflictivas, aditivas, no detractivas. Cualquier cosa que genere un sentido de asombro puede ser una fuente de espiritualidad. La ciencia hace esto a montones. Me conmueve profundamente, por ejemplo, cuando observo a través de mi telescopio de 8 pulgadas en mi patio trasero la pequeña mancha borrosa que es la galaxia de Andrómeda. No es solo porque es hermoso, aunque lo es, sino porque entiendo que los fotones de luz que caen en mi retina dejaron Andrómeda hace 2.9 millones de años, cuando nuestros antepasados eran homínidos de cerebro pequeño vagando por las llanuras de África. Así que lo que la ciencia nos dice es que somos solo una entre cientos de millones de especies que evolucionaron durante el transcurso de 3.500 millones de años en un pequeño planeta, entre muchos, que orbitan una estrella ordinaria, ella misma una de posiblemente miles de millones de otros sistemas solares en una galaxia ordinaria que contiene cientos de miles de millones de estrellas, ubicada en un cúmulo de galaxias no tan diferente de los millones de otros cúmulos de galaxias, girando, alejándose unos de otros en un universo burbuja cósmico en expansión y aceleración, que muy posiblemente es solo uno entre un número casi infinito de universos burbuja. Aquí reside el lado espiritual de la ciencia, la cientualidad, si me permiten un neologismo incómodo, pero uno que resuena con la sensualidad del descubrimiento. Si se supone que la religión y la espiritualidad deben generar asombro y humildad ante el Creador, ¿qué podría ser más impresionante y humillante que el espacio profundo descubierto por Hubble y los cosmólogos, y el tiempo profundo descubierto por Darwin y los evolucionistas? Darwin importa porque la evolución importa, y la evolución importa porque la ciencia importa, y la ciencia importa porque es la historia preeminente de nuestra era, una saga épica sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Observa la alternativa que dejamos atrás, un discurso verdaderamente abierto e ilimitado sobre la experiencia humana. La realidad es que la gente vive experiencias espirituales. Has usado mucho esta palabra trascendente. ¿Quién sabe lo que eso significa? La realidad es que es posible que una persona cierre los ojos y use su atención de cierta manera tal que ya no se sienta separada del universo, por decirlo de alguna manera. Sentían que era solo yo hace un momento y luego de repente solo hay mundo, ¿ok? Esa es una experiencia replicable que muchos de nosotros, estoy seguro, hemos tenido. La mayoría de las personas, la mayoría del tiempo, han tenido estas experiencias en el contexto de una tradición religiosa y las han interpretado a la luz de su tradición religiosa. El problema con este proceso es que no fomenta en el espíritu científico una honestidad rigurosa. Fomenta el dogmatismo y la especulación metafísica. Y sí, hay diamantes en el muladar de la religión. Quiero decir, Rumi y Meister Eckhart
están dando fe de un tipo de experiencia que creo que todos deberíamos estar desesperados por tener. El problema es que debemos discutirlo honestamente. Y creo que lo primero que puedes notar sobre esto es si un cristiano está teniendo una gloriosa experiencia de autotrascendencia y un budista está teniendo una gloriosa experiencia de autotrascendencia. Una cosa que sabes con certeza, la mejor interpretación de esos datos no puede ser que Jesús es el Hijo de Dios puesto aquí en la tierra para redimir nuestros pecados. No autentica lo que el cristiano piensa que está autenticando. No autentica lo que el budista piensa que está autenticando. Ya no tenemos derecho a nuestro provincialismo religioso. Solo tenemos que hablar directamente. Verdi escribió su Requiem sin creer en Dios. No era necesario creer en Dios para crear esa bella música. Es falso que el secularismo no pueda producir una catedral u ópera. Sin embargo, es cierto que una civilización secular tendrá que conservar lo valioso de la belleza y simetría del arte religioso y la arquitectura devocional mientras rechaza lo sobrenatural y lo supersticioso. Verás, lo sobrenatural y lo supersticioso no son lo mismo que lo luminoso y lo trascendente. No me presento ante ustedes siendo ateo y materialista como soy, como alguien que simplemente dice que Douglas Wilson y yo somos dos botellas competidoras de Dr. Pepper. Tampoco me presento ante ustedes como alguien que dice que fui creado a partir del polvo, o como diría el Corán, a partir de un coágulo de sangre, que soy un siervo abyecto, que soy un pedazo de nada, moldeado a partir de basura por un Dios caprichoso y tiránico. Eso es aún peor. Prefiero ser Dr. Pepper, debo decir. Contrastemos ahora lo luminoso y trascendente con lo supersticioso. Y lo sobrenatural, Francis Collins, creyente cristiano, gran médico, gran científico, gran humanitario. Él se va de una larga caminata a las montañas y sigue en su caminata hasta un punto donde hay una cascada triuna. Una cascada 3 en 1 cayendo y sin embargo detuvo su caída porque está congelada. Es una trinidad de agua congelada, dice en su propio relato. Dice que en ese punto, al verla, me arrodillé y acepté a Jesucristo como mi Salvador personal. Algunos de ustedes pueden haber tenido experiencias similares, no lo sé. Soy inmune a esto, pero no indiferente. Ver una cascada congelada de 3 dedos es muy hermoso, sin duda. ¿Qué pasaría si fueran 4 dedos en lugar de una trinidad? ¿Aceptó a Jesucristo como su Salvador? Seamos serios. Esto es falso, es superstición, la forma en que la mente busca y encuentra patrones. Si la está buscando y busca símbolos y busca milagros y revelaciones donde realmente no están. Y se satisface terriblemente fácil con pequeños pedazos de pseudomagia. Pero si quieren estar todos inspirados, damas y caballeros, y permítanme decirles que aquellos de nosotros que no creemos que somos divinamente creados, y mucho menos divinamente supervisados, no somos inmunes a la idea de asombro y belleza, y lo trascendente, les invito a mirar por un momento las fotos tomadas por el telescopio Hubble. Algunos de ustedes pueden haberlo hecho si no lo han hecho. Ahora o aún no lo han hecho, o háganlo pronto. Las extraordinarias revelaciones de nuevas galaxias de alguna manera hermosas y en constante movimiento, en color, profundidad y majestuosidad, como nada que creo que el ojo humano haya visto nunca. Apártense de eso si lo desean y miren una zarza ardiente. En una región analfabeta del desierto de Medio Oriente es de donde proviene la revelación. No creo que puedan afirmar eso. O leen una página de Stephen Hawking sobre la magnificencia absoluta, la consistencia y la belleza subyacente. Como dice Einstein, el gran milagro de la física es que no hay milagros. Todo sigue unido todo el tiempo. No hay interrupciones en su orden. No hay suspensiones de él solo para complacer a Joshua o solo para complacer a alguna secta o grupo tribal. No, es mucho, mucho, mucho más impresionante que eso. Hawking tiene un colega que miró el horizonte de eventos del agujero negro. Si pudieras viajar hacia una teoría del agujero negro, el horizonte de eventos es el punto en el que el agujero negro está atrayendo todo hacia sí mismo. Así que dentro del agujero negro va la luz misma. Es tan fuerte que puede atraer la luz de nuevo hacia sí mismo. Es realmente impresionante.
Mucho más, diría yo, que una multitud de cerdos infestados por demonios, corriendo colina abajo hacia el mar, que es una pieza de brujería y magia barata del tipo que no debería impresionar a ninguna persona pensante, piensa en un agujero negro en su lugar. El horizonte de eventos atrae la luz hacia sí mismo, reorganizando la naturaleza. Así que si pudieras llegar a ese borde, el borde de ese horizonte de eventos, y caer, entrar, podrías en teoría ver el pasado y el futuro extendiéndose antes y frente a ti. Verías el tiempo, excepto que no tendrías el tiempo para hacerlo, por supuesto, si fueras un simple primate como nosotros. Pero Hawking tiene un colega que dice que si supiera que está muriendo de una enfermedad terminal, así es como querría despedirse. Se encuentra al borde del horizonte de eventos. Sería majestuoso. Eso sería magnífico, eso sería impresionante, eso sería apocalíptico. Así que está en el mundo natural. Está en el mundo de la ciencia y el mundo de la innovación y el descubrimiento y la duda. No habríamos descubierto ninguna de estas cosas si hubiéramos tomado la historia religiosa. Desde el inicio lo habríamos considerado un hecho y dicho que ya sabíamos suficiente. Sabemos, Dios hizo esto, Dios quiere que sea así. ¿Para qué seguir investigando? Ya contamos con toda la información necesaria. La gran diferencia entre este lado de la casa, el mío y el otro, es esta. Estoy absolutamente seguro de que no lo sé, pero que podría ser posible averiguarlo y que la duda, el escepticismo, la innovación y la indagación son los únicos medios por los cuales se descubrirán la maravilla, la belleza, el asombro y la simetría. Y más allá de esas cumbres que aún podemos ver, surgirán nuevas cumbres más maravillosas. Mientras que en el lado Wilson de la casa se dice que ya tenemos la certeza. Sabemos que Dios nos creó e incluso afirmamos conocer su mente y lo que quiere de nosotros. Y solo los invito a abrir sus mentes a la posibilidad de que el escéptico, el curioso y el dudoso será mejor que cualquier cosa que se llame fe. Cualquier cosa llamada fe se llama certeza. Y para la certeza creo que no hay lugar en un instituto de mentación intelectual y educación superior. Y estoy muy agradecido. Gracias a todos por permitirme expresarlo. Solo una especie sabe de qué está hecha. Átomos pertenecientes a una lista conocida de elementos y sabe de qué están hechos los átomos de quarks arriba, quarks abajo y electrones. Solo una especie sabe cómo descubrir tales cosas, el método científico que pertenece a toda la humanidad. Los corazones débiles encuentran una conclusión sombría y fría de que somos máquinas hechas de átomos viviendo finitamente en una roca, girando alrededor de una estrella ordinaria, colgando en un vacío en los suburbios de una galaxia entre miles de millones. Pero el universo no nos debe ningún consuelo. Y hay una nobleza salvaje en levantarse para enfrentar la verdad. No puedo pensar en una mejor manera de disfrutar nuestro efímero encuentro con la realidad que trabajar para entenderla. Ciencia es la poesía de la realidad, el cenit del logro humano, la joya en la corona de nuestra especie. Lo que he encontrado al hablar específicamente sobre el Islam entre los ateos es una sensación de que estamos de alguna manera lógicamente comprometidos a oponernos por igual a todas las religiones independientemente de sus efectos. Por lo tanto, destacar al Islam desde el punto de vista del ateísmo es de alguna manera ser cooptado por la intolerancia, por una alianza con los cristianos. Pero quiero decir, no hay nada que exija que no notemos las diferentes consecuencias entre diferentes fe. Puede que cualquiera que sea tan preocupado por los Amish o los anglicanos como lo están por el Islam, simplemente está leyendo la sección equivocada del periódico. Entonces, claramente, el Islam impone una carga única sobre nosotros y sobre las personas racionales en todas partes para criticar las creencias injustificadas. Pero en realidad, a menudo se nos acusa de lo contrario, la llamada envidia de la fatwa, donde se nos acusa de ir tras el cristianismo y los cristianos con cierto deleite dicen, bueno, no vas tras el Islam, ¿verdad?
Y creo que necesitamos discutir eso porque es cierto que la amenaza de que te corten la cabeza es algo disuasorio. Mi experiencia ha sido que solo los cristianos serios, realmente entienden el problema del Islam. Porque cuando hablas con secularistas sobre el problema del Islam, te encuentras con muchas personas que simplemente no creen que los yihadistas realmente creen lo que dicen que creen. Todo es política, todo es economía, realmente no tiene que ver con una expectativa de paraíso. Cuando hablas con cristianos serios que, ya sabes, cristianos al estilo de Sarah Palin, que creen en su propia locura, no tienen duda de que los musulmanes creen lo que dicen que creen y están motivados en base a un miedo racional del Islam, pero creo que simplemente tenemos que hablar sobre lo que es obviamente razonable creer en la medida en que podemos verlo, y eso tiene el mismo tipo de efecto arrollador sobre todas las religiones. Yo estaba simplemente objetando la forma en que el mito judeocristiano ha permeado nuestra sociedad hasta un grado enorme, como si de alguna manera tuviera verdades especiales que no se encuentran en otros mitos. Y no creo que haya mucha verdad que encontrar en cualquier mito, de hecho, pero ciertamente no hay razón por la que el mito judeocristiano deba ser dado este estatus privilegiado. Y en cuanto a que no sea literalmente cierto, por supuesto, los teólogos e historiadores sofisticados no creen que sea literalmente cierto, pero el 40%, el 45% de la gente estadounidense cree literalmente en Adán y Eva. Cree literalmente que el mundo solo tiene 6.000 años de antigüedad. Quiero decir, esa es una cifra impactante y no puedes eludirla diciendo, oh, los teólogos sofisticados no lo creen. Desafortunadamente, lo que los teólogos sofisticados creen realmente no es relevante para lo que la mayoría de los cristianos sí creen. Nick Cohen acaba de escribir un libro bastante bueno llamado No puedes leer este libro, que trata sobre la censura. Y uno de sus ataques es contra los liberales occidentales que están bien, y son liberales cuando se trata de todo tipo de buenas causas en nuestra sociedad occidental. Pero cuando se trata de cualquier cosa que tenga que ver con otra raza, y especialmente cuando se trata del Islam, de repente se echan atrás y dicen, oh, bueno, por supuesto, es parte de su cultura, tenemos que dejarles hacer lo que quieran y así si quieren golpear a sus esposas o lo que sea, entonces es parte de su cultura, debe permitirse que suceda. En Gran Bretaña me han dicho de buena fuente que hay mucha mutilación genital femenina. En Inglaterra, obviamente está en contra de la ley, pero la policía hace la vista gorda por miedo a ser considerada racista y islamofóbica. ¿Crees que hay un problema aquí de que debemos dejar de tener tanto miedo de ser considerados racistas e islamofóbicos y debemos salir y aplicar nuestros principios liberales en otras partes del mundo, no solo en nuestro propio país? Sí, Richard, creo, y esto es lo que he estado diciendo durante los últimos 10 años o más. Si piensas en la lógica del racismo, si las niñas pequeñas de 7, 8 años no pueden ser protegidas por la ley británica, entonces empiezas a preguntarte qué es exactamente racista. Si se estuvieran cortando los genitales de pequeñas niñas blancas, habría una enorme indignación. Pero ellos simplemente... Entonces esta timidez y esta vergüenza autoimpuesta sobre, oh Dios mío, si protegemos la vida humana del verdadero sufrimiento, entonces se pensará que somos racistas. Entonces, una vez que piensas a través de esa lógica, llegas a la conclusión de que al no hacer nada estás siendo peor que racista en muchos aspectos. En realidad estás siendo cómplice. Respecto al activismo religioso, ¿no han oído que jamás lo hace bien porque suministra servicios sociales? No importa que sean religiosos, distribuyen servicios donde de otra manera solo habría secularismo y corrupción. Si quieres afirmar eso, no puedes simplemente afirmar la parte caritativa. Me parece que la Madre Teresa, elogiada sin cesar por un trabajo que la mayoría de las veces en realidad nunca hizo,
Fui a observarla de cerca en Calcuta. ¿No te importa que piense que lo que más necesita Bengala y Calcuta es una campaña clerical contra el control de natalidad y la planificación familiar? ¿Alguien aquí ha visitado Bengala y ha concluido que es justo lo que necesita? Eso es realmente por lo que ella estaba haciendo campaña en caso de que lo estuvieras, pero no importa. Ella da una maravillosa impresión de ser una persona caritativa. Lo que los indios necesitan son más misioneros para curar la pobreza. Es bien sabido que la única cura para la pobreza es empoderar a las mujeres, lo que implica darles control sobre su reproducción. Nómbrame una organización benéfica, católica o musulmana que vaya a los campos decidida a garantizar el empoderamiento de las mujeres. Que bueno, veamos. Y tendrás el... Fantasma de un punto. Veamos si... Frank Brennan. Hasta ahora no lo haces. Veamos si Frank... Solo me gustaría preguntar si, porque estamos apelando las premisas a las que apelamos al intelecto de las personas para creer en algo que es racional, pero creo que la religión en realidad apela a las necesidades emocionales de las personas. Por eso es un argumento más fuerte per se en comparación con el argumento intelectual que les estamos proponiendo. Creo que la división entre razón y emoción es un meme que debería ser retirado. Pienso que no hay una línea clara entre ellos, ciertamente no desde una perspectiva neurológica. Y yo llamaría a la duda una emoción y a la sensación de convicción una emoción. Nos manipulan constantemente. Como seres emocionales cuando estamos haciendo el razonamiento más riguroso. Pero es cierto, está hablando a un nivel inaccesible para las personas. Pero en la medida en que realmente estamos hablando de cosas que importan a las personas, y cuando estamos hablando del bienestar de sus hijos, por ejemplo, la charla de ciencia, en la medida en que es relevante para ese caso, se conecta directamente con lo que les importa. Quiero decir, es emocional en un sentido muy profundo. Así que es cierto que la ciencia no tiene música o algo que esté golpeando ese canal. Solo tenemos argumentos y descripciones sobre cómo es el mundo. Pero creo que cuando algo realmente importa, las personas tienden a querer la verdad. Es simplemente la carga de comunicar la verdad, superar las barreras del dogmatismo, a menudo es imposible. Pero las personas no quieren que sus hijos mueran, entonces quieren saber por qué se están enfermando. Y en la medida en que podemos argumentar a favor de la vacunación, por ejemplo, lo que resulta humilde es que incluso argumentar a favor de la vacunación es muy difícil en este mundo. Y el Internet ha permitido este tipo de pensamiento conspirativo y pseudociencia de una manera que sería impensable sin el Internet. Por lo tanto, es difícil incluso hablar de cosas muy importantes para las cuales hay una montaña de datos cuando las personas pueden simplemente vivir en una cámara de eco y realmente no considerar la evidencia. Discrepo contigo en algo menor. Mencionaste que la ciencia carece de música. Pero creo que una de las cosas que nunca deja de deleitarme es la maravillosa escritura científica que existe, siendo Richard tan genial. Un artista en esto como cualquier persona en el mundo. Y esto es inspirador. Esto sí tiene un efecto emocional. En niños y adultos. Y yo creo que deberíamos reconocerlo y honrarlo. Sí. ¿Qué piensas cuando ves a personas religiosas, cuando ves papas o rabinos o personas que creen fervientemente, los Billy Grahams del mundo, que son personas sinceras y maravillosas? Sí, por supuesto. Quienes en realidad pueden estar delirando que van a algún lugar. No, están arraigados en sistemas de creencias. Y lo que veo es que veo todos los sistemas de creencias y cuando los alineas realmente no son compatibles entre sí. Así que lo que sea que estén creyendo no puede ser una verdad que se aplique a todos porque otras personas creen lo que hacen con no menos fervor. Y así me siento como una persona interesada en las verdades objetivas y digo, bueno, no parece que ese sea un camino hacia una verdad objetiva.
¿no? La ciencia no está en principio comprometida con la idea de que no hay vida después de la muerte, o que la mente es idéntica al cerebro, o que el materialismo es verdadero. La ciencia está completamente abierta a lo que de hecho es verdadero, y si es cierto que la conciencia se está ejecutando como software en el cerebro y puede, por virtud del ectoplasma o algo más que no entendemos, puede disociarse del cerebro en la muerte, eso sería parte de nuestro creciente entendimiento científico del mundo si pudiéramos descubrirlo ahora, y hay formas en que podríamos de hecho descubrir eso si fuera cierto. El problema es, hay muy buenas razones para pensar que no es cierto, y lo sabemos a partir de ahora, 150 años de neurología, donde se dañan áreas del cerebro y se pierden facultades, y claramente no es que todos con daño cerebral tengan su alma perfectamente intacta, simplemente no pueden sacar las palabras. Es que todo acerca de tu mente puede ser dañado al dañar el cerebro. Puedes dejar de reconocer caras, puedes dejar de conocer los nombres de los animales, pero aún conoces los nombres de las herramientas, quiero decir, la fragmentación en la forma en que nuestra mente está parcelada a nivel del cerebro, no es para nada intuitiva, y hay mucho conocido al respecto, y lo que se nos pide considerar es que dañas una parte del cerebro y algo acerca de la mente, y la subjetividad se pierde. Dañas otra y aún más se pierde. Y sin embargo, si dañas todo al morir, podemos levantarnos del cerebro con todas nuestras facultades intactas, reconociendo a la abuela y hablando inglés. Y creo que un punto mucho más importante es si todo lo que estás diciendo sobre tu orientación religiosa es cierto, porque básicamente estás confesando una especie de actitud científica hacia los misterios de la subjetividad y lo que sucede después de la muerte. Entonces, la utilidad de aferrarse a estas tradiciones y estos libros del primer siglo estoy completamente perdido, parece que estás en el trabajo equivocado, deberías ser un psicólogo. Vivimos en un mundo en el que 9 millones de niños mueren cada año antes de cumplir los 5 años. Año tras año tras año. Eso es un tsunami al estilo asiático del tipo que recuerdas del 2004. Cada 10 días matando solo a niños menores de 5 años. Considera a estos niños y a sus padres. Sabe que prácticamente todos estos padres son personas que creen en Dios y estaban rezando todo el tiempo para que sus hijos fueran salvados. Y sus oraciones no fueron respondidas. Ahora la vida después de la muerte llega en medio de esta realidad. Como una promesa de que todo esto tendrá sentido al final, que de alguna manera al final de la existencia todos vamos a estar al tanto de la broma y vamos a reírnos a carcajadas con el Dios Todopoderoso por la eternidad. No hay evidencia de la vida después de la muerte. Creo que este concepto funciona como un sustituto de la sabiduría. Funciona como un sustituto para realmente absorber nuestra situación, que es que todos van a morir. Hay circunstancias que son catastróficamente injustas. La única justicia que encontraremos en el mundo es la que nosotros creemos. Y creo que tenemos una responsabilidad ética de absorber esto hasta las plantas de nuestros pies. Y esta noción de una vida después de la muerte, el hablar felizmente sobre cómo todo va a funcionar y es parte del plan de Dios, es una forma de eludir esa responsabilidad. Quienes dudamos de lo sobrenatural somos los que carecemos de imaginación y buen movimiento. Pero no hay nadie que no pueda jugar este juego. Podría haber un más allá y ningún Dios. ¿Por qué no podría haber muchos dioses y ningún más allá? Podría haber un Dios con sentido del humor, donde las personas buenas van al infierno y las personas malvadas y las personas malvadas y las personas malvadas continúan como en su creación inicial, gobernando el asado. Puedo imaginar bastante también, pero aquí está lo que se supone que debemos discutir. Creo que aquellos que han afirmado saber de antemano las reglas de recompensa y castigo y los detalles reales de la vida después de la muerte. Personas que realmente tienen y continúan gobernando las vidas mentales de millones de personas que tienen que explicar cosas como los 9 millones de niños muertos de Sam diciendo, bueno, ¿qué les pasa a sus almas?
Según San Agustín, los niños no bautizados como católicos van al limbo, ya que deben encontrar una respuesta a su destino. Entonces, durante siglos, millones de personas creyeron que sus hijos estaban allí. Una terrible forma de sadismo y servidumbre mental que la Iglesia está considerando ahora abandonar. Pero ese limbo era realmente real para las personas cuando fue imaginado para ellos por un pseudo intelectual norteafricano sádico. No es una falla de la imaginación decir que este uso de la imaginación es perverso. Sam Narayas afirmó que es imposible la existencia después de la muerte. Hemos dicho que no es conocible, no que se desconoce. Entonces, seguramente la posición predeterminada debe ser que son aquellos que alguna vez dijeron que la resurrección o la vida después de la muerte es un dogma quienes tienen que explicar. Por mi parte, estoy muy abierto a eso. Me gustan las sorpresas. La creencia en la vida después de la muerte, o al menos una profesión de fe en la vida después de la muerte, te da algo que decir en los momentos más difíciles de la vida a otros que están perdiendo a alguien o han perdido a alguien. Te da algo que decir que un ateo no tiene, que si es creído por el que acaba de perder a su hijo, por ejemplo, es realmente consolador. Quiero decir, no hay nada mejor en términos de consuelo que creer que el niño que acabas de perder está ahora en un lugar perfecto y te reunirás con él en algún momento. Dirías, quiero decir, te pones en el lugar si alguien te preguntara en ese momento, estoy a punto de morir, ¿qué me va a pasar? ¿Qué le dirías? Creo que en realidad este tema de la muerte es menos nuestro miedo a la muerte, al menos por lo que puedo decir a partir de una muestra de uno. No es nuestro propio miedo a la muerte. Todos nos vamos a dormir cada noche y simplemente desaparecemos, perdemos todo. Quiero decir, el sueño profundo para casi todos es sinónimo de olvido. Pierdes tu experiencia sensorial, olvidas tu vida. Si nunca despertaras, no lo notarías. Y esto es... Muchas personas han notado esto. Quizás más famosamente el poeta romano Lucrecio. Si la muerte es sinónimo de no existencia, realmente no hay nada que temer, y deslizarse en ella puede sentirse tan satisfactorio como deslizarse en el sueño. Quiero decir, eso no es lo que nos preocupa. Nos preocupa el proceso de morir, quizás, el proceso de estar enfermos y con dolor, y realmente nos preocupa perder a las personas que amamos mientras estamos vivos. El hecho de que la vida es corta y que va a terminar lo hace más valioso. Valoramos más las cosas raras, ¿no? Metales preciosos, cosas preciosas. Si las cosas son realmente raras, puedes obtener un gran precio por ellas. Buscaba un centavo de cobre de 1943, pensando que podría obtener unos $100,000 por su rareza. Cuando algo es abundante, su valor disminuye. Así que si la vida es eterna, entonces la vida es barata. Si dura para siempre y nunca termina, entonces no tiene ningún valor real que podríamos llamar precioso. El hecho de que enfrentamos, como dijiste, enfrentamos la realidad del frío y el universo indiferente en el que vivimos, lo enfrentamos con valentía y honestidad y decimos, voy a morir algún día. Eso va a ser todo. Eso en realidad le da más valor a tu vida ahora mientras la vives porque no estás sacrificando nada por algunas recompensas futuras. Estás viviendo esta vida ahora. Después de morir no sabremos nada, estaremos muertos. Y por supuesto, la muerte es la cesación de un organismo biológico físico. Así que creo que la mayoría de los ateos que tienen esa actitud, en realidad valoran la vida más que alguien como Trent. Porque Trent piensa que va a haber una vida después de la muerte donde todo se va a arreglar. Nosotros no, tenemos que hacerlo bien ahora, tenemos que hacer cosas ahora mientras estamos vivos. Y luego quizás tener algún consuelo en el hecho de que nuestros descendientes o futuras generaciones se beneficiarán de algo del bien que hacemos ahora. Finalmente todo va a desaparecer, finalmente es cósmicamente insignificante, pero eso no significa que no sea inmediatamente sumamente importante para nosotros ahora mientras vivimos.